Hola, Penélope. ¿Cómo estás? Encantado de verte. Yo también, muy contenta de estar aquí hablando contigo, por fin. ¿Y tú cómo estás con tu estreno, tu mamá? Pues inquieta, nerviosa, feliz, porque ayer el estreno con el público, amigos, invitados, familia, fue muy bien, fue muy emocionante, pero un poco nerviosa. No tengo ni idea de lo que va a pasar con el público, de cómo van a reaccionar, que eso es lo que realmente nos importa, ¿no? Ver si va a tocar el corazón de la gente o no. Y hace unos años unas grabaciones que hacías en una revista británica, Psychologist, ¿no?, que decías que siempre ante los estrenos estabas como insegura, siempre como asustada, como un poco preocupada, ¿no? Bueno, sobre todo ante los rodajes, ¿no? Ante los rodajes. Sí, y además eso siempre sorprende cuando lo cuento y me llama la atención porque siendo actor siempre eres nuevo, ¿no? Siempre te enfrentas a un personaje que no conoces, entonces es lo que más me gusta de esta profesión, es que siempre te puedes seguir sintiendo como un estudiante, porque es raro repetir el mismo personaje dos veces, cosa que me va a tocar hacer ahora, dentro de poco, con La Reina de España, que es la segunda parte de La Niña de tus ojos. Pero siempre te enfrentas a algo nuevo y esos nervios, esa inseguridad, yo creo que es el motor, ¿no?, para nosotros, para los actores. Pero en el rodaje, no en los estrenos. En los estrenos son otro tipo de nervios, ¿no? Ya es como el resultado, pues es difícil para uno ser objetivo, ¿no? Claro. Tú lo has vivido, tienes una idea de lo que es ese resultado porque has vivido todo el proceso desde cero. Claro. Y a veces eso no tiene nada que ver con cómo le llega al público. De Alcobendas al Olimpo de las Estrellas. Nuestra actriz más internacional nos visita el día que presenta la película en la que se siente más profundamente implicada. Mamá, de Julio Medem. Implicada como actriz, implicada como coproductora e implicada como mujer en una historia dramática que es al tiempo un canto a la vida. Hoy, Penélope Cruz. Como coproductora, ante lo que haya de pasar con la película, ¿qué es lo que en este momento te provoca más? ¿La reacción del público, las taquillas o bueno, un poco las todo. críticas? No, un poco todo, pero lo que más la reacción del público, porque es una película hecha para el público, para intentar que les pase algo, no deja indiferente a nadie. Es verdad que es una película arriesgada que puede despertar reacciones de muchos tipos, de muchos colores. Y siendo además el mundo de Julio, que es tan personal y tan especial, que yo soy fan de su cine desde siempre, pues eso siempre va a estar ahí y bienvenido sea. Pero es verdad que es la película más terrenal de Julio, que mantiene su punto onírico, su punto poético y especial, pero son personajes que están aquí. Casi todos son de aquí y es muy fácil, no sé si identificarte, pero sí entender lo que le pasa a cada uno de ellos. Y para ti, desde luego, como mujer, hay también una implicación añadida, ya no solo como actriz, como coproductora, sino como ser humano, como mujer, implicado en la aventura de Magda, ¿eh? Una mujer. Cuéntame algo de Magda. Sí, una implicación muy grande, una responsabilidad muy grande, porque la película toca un tema muy gordo, que es el tema del cáncer. Yo he trabajado con muchas mujeres que habían estado en esa situación y se han curado, o mujeres que estaban todavía luchando contra la enfermedad, y sin esas mujeres no habría entendido ni un 10%, ¿no?, de lo que entendí. Después de leer un guión, eso le toca a cualquiera, te mueve. Todo el mundo conoce a alguien, o lo ha vivido, o conoce a alguien, un amigo, un familiar que ha pasado un susto parecido o una tragedia. Entonces sí lo vivía con una responsabilidad especial y estas mujeres me abrieron su corazón, me enseñaron sus cicatrices, las físicas y las del alma y la verdad es que la película es para ellas, o sea, para... las películas no están ahí para dar lecciones de nada, ¿no? Ni
ni decirle a nadie cómo vivir la vida o cómo comportarse, pero es verdad que cuando es un tema tan gordo como este, sí creo que hay que tocarlo con la responsabilidad que conlleva. Claro. No le puedes dar la espalda a eso. Sí. Tenía una doctora amiga, Elena Carrillo, que pasé tiempo con ella informándome también de cuáles son los procesos cuando uno está luchando con la enfermedad, los procesos de quimioterapia, qué pasa a nivel hormonal en una mujer, ¿no? Cuando se enfrenta a una quimio muy fuerte, cosas que si no lo has vivido de cerca pues no lo sabes, ¿no? Y yo realmente quería entender a esta mujer muy a fondo, aparte a nivel emocional, que eso ya, cuando yo lo leí era un personaje que ya estaba vivo, me enamoré de ella y necesitaba darle vida, pero ir un poco más allá y entender todos los procesos por los que pasa alguien que se enfrenta a una enfermedad así. De esa naturaleza, que es una enfermedad cuyo índice de mortalidad ha bajado bastante, pero que tiene un impacto psicológico brutal a todos los efectos, incluyendo también el de la posibilidad de una mastectomía, como en este caso, ¿no? Que para una mujer es un evento de una fuerza simbólica, además una carga absolutamente excepcional, ¿no? De estas mujeres que tú has ido conociendo para esta aproximación al tema, ¿qué has aprendido? Porque la película rezuma finalmente, es una especie de canto a la vida, la película. Es un canto a la vida total. Ella es un ejemplo de cómo enfrentarse a la tragedia, ¿no? De cómo enfrentarse desde una manera positiva puede muchas veces cambiar las cosas, ¿no? Hacia otra dirección mucho más luminosa. Ella consigue crear vida mientras está luchando con ese monstruo, ¿no? Que amenaza con quitárselo todo, quitarle esa relación con su hijo, que es lo que más quiere, quitarle su propia vida. Y consigue, esto es una cosa que despierta reacciones de muchos tipos, ¿no? El hecho de que ella se queda embarazada mientras está luchando con el cáncer y decide seguir adelante. Contra el reloj, ¿verdad? De la muerte avanza por aquí al tiempo que la vida enfrenta en dirección contraria. Exacto, y incluso el doctor amigo le dice, puede que esto complique las cosas, puede acelerar el cáncer, el cambio hormonal, puede acelerarlo. Y ella le dice, ¿qué te apuestas a que no? Ayer, en el estreno, vino una mujer que la verdad es que me dio pena no haberla conocido antes, porque era un caso con un final muy feliz, pero un caso que sé que también me hubiera inspirado muchísimo, porque llegó con su niño de 11 años y me dijo, mira, me ha encantado la película y aquí te presento a mi milagro. Tiene 11 años y yo me quedé embarazada mientras estaba luchando contra el cáncer de mama y aquí está mi niño. Miré a ese niño, ayer fue lo más emocionante que me pasó anoche, pero bueno, es uno de esos momentos que recordaré toda mi vida. Ese niño me miraba con unos ojitos, él había visto la película y tenía 11 años y él sabe todo lo que pasó su madre mientras estaba embarazada. Entonces, para mí lo que representa ella tiene mucho valor, ¿no? Si el cine está ahí no solo para entretenerse, además puede ser una inyección, puede despertar algo, inspirar algo. En este caso, cuando la gente nos dice, no salgo de la película deprimido, he llorado mucho, me ha golpeado muy fuerte, pero he salido con ganas de llegar a mi casa y abrazar a mi gente, a mi familia, recordarle lo mucho que les quiero y decirles lo que no me he atrevido a decir o lo que no me he atrevido a preguntar. Ese es el mejor premio para nosotros con Luego esta también película. La enfermedad y todo el proceso incluye otros milagros también. El milagro de la aparición de gente buena. Por ejemplo, hay en la película dos hombres buenos, diríamos, ¿no? Aparte de que, además de la desgracia que le ocurre a Magda, le ocurre también la desventura, que no sé si al final es una aventura, que su pareja se viene a pique, ¿no? Pero luego aparecen, hay inesperadas alianzas, ¿no? Que la vida de pronto te regala, ¿no? Como el caso, en este caso, el médico, Asier Echandía, o la pareja que aparece, Luis Tosar. Los dos hombres buenos juegan un papel interesante en la película porque se nota que es una historia drama de mujeres y de hombres, digamos. Es una historia de seres humanos. Me interesa bastante que existan esos hombres, porque parecen estar como en la sombra. Bueno, en algún momento salen bastante a la superficie, ¿verdad? Sí, son importantísimos en esta historia. Son como ángeles que aparecen en su vida y al mismo tiempo ella es el ángel de ellos dos. Y los dos están maravillosos, tanto Luis Tosar como Asier. Creo que hacen trabajos impresionantes, igual que Teo, que teniendo la edad que tiene, cuando rodamos tenía 10 años y es una lección de interpretación impresionante. Yo he aprendido tanto de ese niño porque era muy importante que tuviéramos
mucha confianza el uno en el otro, una relación muy estrecha para poder luego en el set volar, ¿no? Y a mí este niño me ha enseñado muchas cosas. Sí. Hay papeles, supongo que son papeles en los que una actriz despliega su capacidad interpretativa y otros en los que está, en cierto sentido, muy atrapado personalmente. Y en esta película estaba recordando yo el caso de la película Volver a nacer, la que hiciste con Castelito, cuando en aquel caso se daba la paradoja de que cuando tú estabas viendo la exuberancia de la maternidad, tienes que interpretar el papel de una mujer estéril. Ya me lo he vivido un drama extraordinario, ¿verdad? Entonces, aquí también, pues hace muy poco, un par de años, has tenido un hijo, estás viviendo ahora esta situación dramática. Parece como que vas viviendo rebotes de vida también, ¿no? No me imagino poder hacer estos papeles como quería hacer un papel cualquiera, como pasó con Volver a nacer, ¿no? En Volver a nacer también estabas muy directamente... Sí, bueno, de hecho era la primera película, ¿no?, larga que hacía después de haber tenido a mi primer hijo. Y entonces interpretabas el papel de Gemma, que era una mujer estéril. Una mujer estéril, sí. Pero es verdad que he interpretado todo tipo de madres, sobre todo con Almodóvar, que él siempre me ha visto o embarazada o de madre. Sí. Y la verdad es que como yo me he visto así toda mi vida, porque yo de pequeña los únicos regalos que pedía eran los muñecos estos, los pepones, y hacer de madre, y eso es, pues, yo, los primeros recuerdos que tengo jugando era interpretar a la madre, ¿no? Sí. O sea que a mí no me choca que siempre los directores me hayan visto como una figura muy maternal. Sí, bueno, por otra parte, estuve el otro día pensando que si hiciéramos una relación de personajes, de personas, mujeres, que has interpretado tú, creo que se reunirían a tomar café y serían buenas amigas. O sea, estoy pensando, la Raimunda, la Gemma, la Magda... Son distintas, completamente diferentes, pero yo creo que se podrían entender bastante bien. Yo creo que también, y la mitad de ellas están más locas que una cabra. Hombre, sí, locas como una, y fíjate, y también la Elena de Vicky. Sí, esa es la más loca de todas, está más loca pero una cabra, ¿no? Sí. Pero casi todas como mujeres viviendo en una vida que les exigía vivir con 2 ovarios. Sí, eso es verdad. Son personajes con muchas dificultades, mujeres muy independientes, luchadoras. Siempre, hombre, es verdad que si miro hacia atrás he hecho más drama que comedia. Sí. Comedia siempre busco más, porque además es un género muy difícil, que cuando está bien hecho parece muy fácil, pero que no es más fácil que el drama. Pero es verdad que en mi carrera sí ha habido más drama que comedia, y dramas muy heavy. Sí, y yo los busco, a mí me motiva mucho. O sea, yo leo un guión como Mama y es un personaje difícil que va a exigir muchísimo, y sé que ahí... Yo creo que ahí sí puedo hablar por todos los actores. Todos queremos lo mismo, queremos personajes difíciles. Que te desafíen. Claro, y dependemos de otros, ¿no? Para que depositen esa confianza en nosotros. Yo, cuanto más difícil sea el material, pues más agradecida estoy, sé que más posibilidades voy a tener de intentar, sin pensar en el resultado, pero de intentar volar, intentar crear algo separado de ti. Cuanto más distinto es el personaje a ti, mucho más fácil es la creación. Los difíciles son los personajes que se te parecen. Esos son dificilísimos. Yo no los quiero mucho. Cuando no queda más remedio... Pero... No, los personajes puede que no se te parezcan a ti, pero finalmente todos parecen reclamar un rasgo que sí está en ti, que es la valentía. Bueno... Todas tienen que ser un poco valientes. Casi todas están obligadas a ser un poco valientes. Bueno, yo no sé. Eso se intenta, eso se intenta, pero... Eso se intenta. Ahí sí te sale un poco tu madre, dices, o la abuela, o tu vida en Alcobendas, ¿no? Y dices con gente fuerte y con gente que no ha tenido las cosas muy fáciles, precisamente, y que ha tenido que pelear, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, yo me he criado así, con 2 padres que han tenido que luchar muchísimo por sacarnos adelante, y esos son los valores que yo he mamado en mi casa. O sea, yo no conozco otra cosa. Y la verdad es que le estoy muy agradecida a eso. Eso te lo llevas contigo y afecta a todo, desde cómo educas a tus hijos hasta cuál es tu ética de trabajo, al ser agradecido a las cosas, si te va mucho mejor de lo que en ningún momento hubiera soñado, ¿no? Como es mi caso. Yo iba ni a imaginar que podían pasarme las cosas que me están pasando a nivel profesional y a otros niveles, ¿no? Como pues, tener mi familia. Son muchos sueños que se han cumplido, pero el hecho de tener un trabajo, de poder vivir de tu trabajo, poder haber vivido de mi trabajo desde que era casi una adolescente. O sea, no me canso de repetirlo. Es el privilegio más grande, es una grandísima lotería. Y en ningún momento me he sentido como, bueno, pero yo ya estoy en un sitio en el que me puedo relajar. Es que cada película nueva que llega, cada oportunidad nueva es una bendición. Porque yo de pequeña rezaba a mi manera. Yo nunca he tenido ninguna religión, pero he creído en Dios siempre a mi manera. Y una de las cosas por las que rezaba era que cuando sea mayor no tenga que estar encerrada en una oficina haciendo algo que no me guste,
o no me encuentre sin un trabajo, ¿no? Que pueda levantarme por la mañana con ganas, con De ilusión. todas maneras, tenías ya, digamos, una especie de querencia artística clara, porque después de ir al colegio, al Juan 23, empezaste ballet, hiciste ballet clásico, ¿Cómo lo sabes? ballet... Hasta el nombre del colegio. Sí, fuiste al colegio 23. Después empezaste ballet clásico, ballet español, ballet jazz, de tal. O sea, que por ahí sí parecía que ibas. O sea, el mundo Sí. artístico parecía que era el que te llamaba, ¿no? Sí, pero como fan, como algo, eso era vitaminas en mi casa. Ya. Nosotros no teníamos a nadie cerca, ni familiares, ni amigos, ni vecinos, ¿Y tú qué nadie querías que ser de se mayor? dedicara ¿Qué a algo soñabas? ¿Con así. qué querías ser de mayor tú? Algo donde me pudiera expresar. O sea, primero fue el ballet muchos años, Sí. porque bailé 17 años. Por eso digo que ibas ya por el lado artístico. Sí, pero bueno, Sí. no sabes lo que le costaba a mis padres poder llevarme a esa academia. Entonces nosotros no teníamos un cine cerca tampoco. Mi padre compró la máquina esta gigante Betamax, Ah, sí, y teníamos un videoclub donde yo iba y alquilaba películas y las veía 10 veces seguidas. Y ahí fue donde yo me obsesioné con Almodóvar, con Meryl Streep, con Billy Wilder, con mucha gente, que fue... empecé a admirarles tanto y a ver que por ahí lejos había un mundo, y la referencia más fuerte era Almodóvar. Claro. O sea, era el motor para intentar Al cual tú no coger conocías de nada. fuerzas. Yo no le conocía de nada. Y empecé a ir a clases de teatro a la escuela de Cristina Rota, estudié muchos años con ella, luego también con Corazza, pero ahí veo en la escuela de Cristina un cartelito, se buscan actores, y así fue como llegué a los castings que hacía todos los años Catrina Bayonas, Sí. y empecé a trabajar con ella como agente, pero todo era para conseguir conocer a Almodóvar algún día. O sea, yo estaba muy obsesionada con él. Y luego conseguí unos cuantos trabajos y así fue como luego Pedro pero- me llamó cuando vio uno de sus trabajos. ¿Te sientes reconocida en lo que dice Cristina Rota de ti, tu profesora, que dice: Penélope absorbe el placer y el dolor? El dolor y la alegría. Como si fueras una especie de esponja que chupa esa capacidad. Eso dice Cristina Rota de ti. Bueno, ¿Te pues reconoces esa viniendo capacidad? de ella es un grandísimo piropo, porque yo la respeto muchísimo. Y intento tener los ojos abiertos, y la verdad es que no es algo que tenga que forzar. Soy muy sensible a las cosas, a lo bueno Sí, y a lo eres- malo. eres- Muchas veces he aspiras eso, deseado ¿verdad? ser lo menos, Ya, la verdad. pero seguramente sí. Bueno, pero estábamos queriendo conocer a Almodóvar. Bueno, mientras tanto, ¿aparece Viegas Luna antes con Jamón Jamón? ¿O Almodóvar te aparece antes? Almodóvar me llamó para hacer una prueba para Kika. Pero porque él había visto Jamón Jamón, sí. Ah, ya, Jamón había Jamón visto ya llegó Jamón Jamón, antes. sí, sí. Yo había hecho un casting para Jamón Jamón y antes había conocido a Vigas, mi querido Vigas, a quien también echamos muchísimo de menos, en una reunión para las edades de Lulú, que yo hice a escondidas, por supuesto. Y Vigas, que ahí fue muy, muy sensato, y por supuesto mis padres no me hubieran dejado hacer esa Claro. película a esa edad, pero me dijo: no, pero ya te llamaré para otra. Y luego en Jamón Llamó para Jamón se Jamón Jamón. acordó, para mi sorpresa, y me llamó. Pero todo esto, que me he metido en una especie de jardín, todo esto te lo contaba para aclarar que yo no tenía tampoco referentes cerca de gente que se dedicara No. a una profesión Que así. iba empujándote pero... como el viento, te fue empujando más o menos de aquí y allá. Y me hizo gracia que Viegas Luna dice que le encantaba cómo andabas. Sí, Pero, andaba sí. siempre he andado un poco pato, ¿no? Oye, ¿recuerdas cómo conociste a Pedro Almodóvar? Sí. Cuando vio Jamón Jamón y Belle Époque, me llamó y yo fui a su casa, nerviosísima. O sea, me di 80 vueltas por la manzana antes de subir, y allí me contó que quería hacer esta película, Kika, y que veía que era una niña, no sabía exactamente qué edad tenía, estaba un poco confundido después de haber visto esas dos películas, pero que veía que le iba a dar muy joven, pero que en otra ocasión me iba a escribir un personaje para mí. Pues yo tampoco me lo creí del todo. En su siguiente película me mandó una nota y me ofreció el personaje de Carne Trémula, que luego Lo que es la vida es un personaje... Yo estoy en un autobús dando a luz con un personaje que me ayuda, que lo interpreta Pilar Bardem. La vida es alucinante. Una voltereta. Pero sensación de que ya has metido tu cabeza en el mundo profesional como para que ya puedas decir que
por ahí va a ir tu camino, ¿a partir de qué momento es? Pues después de unas cuantas. Yo Después de unas también cuantas. dejé de bailar porque me di cuenta, claro, para mí el baile era muy importante, el baile clásico le había dedicado muchos años. Mi hermana ya estaba empezando a bailar como bailarina profesional y luego lo hizo durante muchísimo tiempo. Y ahí llegó la decisión de si haces esto tienes que dejar lo otro. Si bailas solo puedes ¿Y bailar. cuándo fue ese momento en que tomaste la decisión de...? Pues yo creo que después de las 3 o 4 primeras, Así, que ya, pues, ya te picó el gusanillo, ¿no? Yo recuerdo el final del rodaje de Jamón Jamón, que fue como traumático. Dije, esto se acaba, ¿y ahora qué pasa con toda esta magia que ha habido aquí? Y si nunca más lo puedo hacer, fue tristísimo ese día. Y la suerte es que después se hizo otra prueba y lo pude... Fíjate, de las vueltas de la vida ya no hablemos más de las vueltas de la vida. Pero sí. Entonces hubieras podido ir por el camino del ballet. Supongo que el aprendizaje del ballet te acostumbró a una disciplina muy férrea y una vida muy metódica, porque allí no valen las tonterías, ¿no? Supongo, ¿no? Pero ¿estuviste entonces soñando con poder llegar en el mundo ballet lejos o formando cuerpo, en fin, solo en el coro o con aspiraciones a algo más? A mucho más. Yo cuando tenía 4 años pedía hacer el personaje de Carmen, con 4 y 5 años. Pero no, porque me encantaba el baile. O sea, sí, eso sí, cuando lo haces durante tanto tiempo siempre se echa un poco de menos, pero me dio mucho, ¿no? en mi vida, mucha disciplina. Yo creo que es la disciplina más fuerte que hay, ¿no? Sí, por eso digo que eso es una cosa... Dice que es espartano. Es muy... Oye, a mí ¿sabes lo que me ha salvaje. impresionado siempre mucho? La aventura, como tú, Antonio, fue ir a América de pronto. Porque, claro, ahora estás en ese lugar olímpico extraordinario, con las grandes estrellas, etcétera, pero yo te imagino sola, con un inglés patatero, o incluso a lo mejor sin ningún inglés, medio perdida en una ciudad como Los Ángeles. Eso debe ser duro, de verdad, ¿no? Lo que pasa es que no fue exactamente así. ¿No fue así? Claro. Que eso hubiera sido porque muy fuiste para hacer valiente. un trabajo, pero luego te quedaste un tiempo largo. Sí, pero yo estaba trabajando aquí, hice una prueba desde aquí, desde la oficina de Catriona Bayonas, para una película con Stephen Frears. Yo le admiraba mucho por Los timadores y Amistades peligrosas, y él me dio el personaje. Entonces yo, mi primera película y mi primer viaje fue pues, con un billete de ida y vuelta. Luego... Pues la siguiente fue un poco así, a la vez estaba trabajando en Italia, en Francia, entonces nunca lo viví como me voy unos años de España, no voy a trabajar aquí, nunca lo viví con ese vértigo. Siempre fue, es verdad que luego estuve trabajando mucho tiempo seguido fuera y hubo años que viví en Nueva York, años que viví en Los Ángeles, pero siempre con la sensación de que mi casa está aquí. Eso, pero eso ¿no tuviste entonces esta sensación que yo acabo de explicar? No tuviste. No, hombre, lo tuve con el idioma porque ese personaje cuando lo conseguí había estudiado mucho con un dialect coach, ya había estudiado francés antes, entonces con el inglés empecé muy tarde y me costó más. Y en el rodaje de la primera película, cuando hablaban entre ellos, a mí me costaba mucho entenderles y a mí no me ha gustado nunca perderme detalle de ninguna conversación, entonces con eso lo pasaba bastante mal, pero que lo que hizo es que me pusiera las pilas para dedicarle más tiempo a eso y que para las oportunidades que pudieran surgir allí no tener que desaprovecharlas por no controlar el idioma. Claro. Entonces le dediqué muchísimo más tiempo al inglés o luego a los otros idiomas en los que he tenido la oportunidad de rodar, porque italiano, el trabajo en Italia para mí ha sido de los trabajos que yo considero que más me han hecho crecer, que más me han aportado, los trabajos con Castellito, sí. ¿no? La de Volver a nacer y la otra, la que es de Italia, el Chista Chica, ¿no? Albanesa, ¿no? No te muevas es una película muy importante para mí. El Donatello. Sí, el Donatello. ¿No? Sí. Pero también por lo que significa, por lo que es ese personaje, por lo que representa. Esa es una de las que yo llevo en el corazón para siempre, ese personaje. Italia se llamaba ella. Italia, sí, ¿no? Ella sí, Italia. Y tuvo un éxito de crítica absolutamente extraordinario. Ganó el premio David de Donatello y fue extremadamente elogiada. Bueno, como es imposible hacer el recorrido, no se trata de eso, pero cuando te pones a repasar la gran cantidad de grandes directores con los que has trabajado, con los que has tenido más un grado de integración muy grande, con Pedro... obviamente, ¿no? Sí, Pedro con Trueba también, como un amigo. Trueba ¿no? también, sí. Son mis amigos, son mucho más que amigos. Son gente muy importante en mi vida. Y trabajar con ellos de una manera, en fin, profesional, siendo tan profundamente amigos, es posible también, es fácil, ¿no? Sí, está ya un poco envuelto todo, la amistad y la... No.
Pedro sigue siendo el director y Fernando sigue siendo el director y tú sigues siendo la actriz, sin mayores Sí, la verdad es complicaciones, que en el caso tanto de Pedro como de Fernando no hemos tenido nunca ningún problema. Yo solo tengo buenos recuerdos de los rodajes con ellos y estoy deseando repetir. ¿no? Con Castelito además dicho. Y con Woody Allen es diferente, es otro tipo completamente distinto, Sí, con él he rodado 2 veces, pero habré tenido unas 5 conversaciones de Debe ser un los hombre de lo más rodajes. raro, ¿no? Y Se queda todas ahí. sobre médicos, todas nuestras ¿Cómo sobre médicos? Yo me di cuenta de que para que él hablara conmigo, porque yo a John le admiro mucho y quería pasar tiempo con él, hablar con él, que me contara. Yo me di cuenta de que un día le hablé de un tema de médicos y enfermedades y se sentó conmigo y ya le daba igual el rodaje, le daba igual todo. No, y no por solo ahí, psiquiatras, ¿no? Médicos en general. O sea, está preocupado por en la salud, general. vamos. Y yo, como soy un pelín hipocondríaca, yo Y creo yo que también, nuestra también. conexión llegó por ahí. Sí, pero por lo demás, no, por lo que dices, en los rodajes él no hace demasiado caso, al parecer, a... Vamos, lo dirige en la distancia, no como Pedro, quiero decir. Sí, no, son el día y la noche. Pero bueno, sí, son 2 sistemas distintos de trabajo y yo respeto muchísimo los 2. A mí me encanta trabajar con directores que quieren ensayar mucho y con otros que odian ensayar y adaptarte al proceso que a cada uno le sirve más para sacar adelante lo que necesita de cada actor, ¿no? Pero con Woody yo llegaba siempre con muchísimas preguntas y tenía un libro así de preguntas y de cosas que había escrito sobre el personaje y él se reía en mi cara. Me decía, ¿pero por qué necesitas hacer eso? ¿Qué cosa tan absurda? Y claro, entre Javier y yo le volvíamos loco porque tal para cual, con el tema de... a nosotros nos gusta prepararnos y él es como... Me llama la atención que sí, que seáis tan... Y nada más rodar, a lo mejor 1 o 2 tomas y listo, ¿no? Sí, no, muchas veces él quería chequear cámara después de una. Y yo le suplicaba, o sea, por Dios te lo pido, me va a dar un ataque, dame 2, dame 3. Y nos las daba, eso sí, nos las daba, pero por nosotros. Él tiene muy claro cuando lo tiene... Igual que Pedro Almodóvar. No, y Pedro no es de 2 o 3 tomas, pero sí, a veces es de 5, de 6, no es siempre de 10 tomas. No, pero muy meticuloso, muy encima del personaje. Sí, a Pedro sí le gusta ensayar, le gusta tener unos meses de preparación con los actores y yo disfruto esos meses con él, es que ya lo he hecho muchas veces, es una maravilla. O sea, y Pedro elige hasta el botón de la camisa, todo, todo, todo. Es un artesano maravilloso, o sea, es una gozada trabajar con él. Sí. Pero ya te digo que los 2 mundos son una maravilla. En esta excursión pues, aparece ya, digamos, ahí el alto firmamento de las altas estrellas. Hay muy poca gente que llega allí, tú estás ahí, evidentemente, en ese sitio. Y me gustaría saber cómo se vive ahí arriba. Ahí debe hacer bastante frío, ¿no? En ese lugar de las grandes estrellas, grandes nombres propios, con muchas luminarias, que a ti te deben parecer ya más o menos, en fin, los compañeros de todos los días, pero que sabes que es ese firmamento así. ¿Cómo se vive ahí? ¿Ves? Pero yo no siento que viva ahí ni haya vivido ahí. Yo siento que me siguen invitando a ser parte de proyectos maravillosos aquí y allá. Nunca he valorado más un proyecto por ser más grande, un proyecto de no digo que lo valores más, pero que de... habitas en ese lugar que sabes que el resto del universo observa como un lugar especial, un reducto muy especial. Te manejas con nombres propios de lo más florido del mundo y has tenido relación, incluso personal, con grandes figuras de ese mundo del espectáculo. ¿Eso lo has vivido sin mucha percepción de estar rompiendo una especie de muro de dificilísimo acceso? Yo creo que tal y como han ido... Por ejemplo, hay cosas que a mí me impresionan, ¿no? Pero cada uno tiene sus ídolos, tienes gente que ha sido un motor, una motivación a la hora de empezar, de intentar dedicarte a lo que te gusta. En mi caso ha sido Pedro, por ejemplo, haber estado nominada a la vez con Meryl Streep. Bueno, sí, y con Helen Mirren. Yo con eso, claro que he flipado mucho y hoy en día cuando lo recuerdo digo, no puede ser. ¿De verdad que ocurrió esto? Porque para mí esa mujer es una diosa. Poder a veces encontrarte con gente así o trabajar con gente así a la que admiras tanto, pues yo soy la primera que alucina, claro que sí. Pero de eso a sentir que vives dentro de un... Sería como una especie de nube, ¿no? No sería realmente estar en el mundo. Yo creo que para mí ha sido mucho más sano lo de sentirme como una invitada, ¿no? Sí, cuando he trabajado fuera. Como cada proyecto, te invitan a estar ahí. Pues qué maravilla, qué suerte. Pues ahí voy a intentar dar el máximo, voy a intentar aprender
todo lo que pueda de esta gente con la que estoy trabajando, a la que admiro tanto, ¿no? Todos estos directores, algunos los que tú has nombrado, tantos actores, actrices maravillosos. Yo me lo tomo así y yo creo que eso para mí y para mi cabeza ha sido muy sano. Porque si lo ves desde otro sitio, sí puede tener sus peligros, claro, ¿no? que puede tener. Sobre todo para tu ego. Por eso te digo, porque tú sabrás cómo lo vives, pero yo te digo que el público observa y dice, Helen Mirren dice que los nombres que te has mencionado, y menciona a Penélope Cruz como una más de la excursión. Me imagino que cada cual sabrá cómo lo vive, pero el hecho de que tú lo vayas viendo con una cierta distancia no quiere decir que no formes parte de la reunión. Por cierto, el éxito. De pronto recibes en 4 años 3 nominaciones para el Oscar. Bueno, ganas un Oscar, pero 3 nominaciones en 4 años. Ese es el éxito padre. A ver, ¿cómo vives el éxito? Alucinando. O sea, algo así que sí tiene que ver con compañeros de profesión votando por un trabajo tuyo. Pues sí, de la manera más humilde y tal, pero alucinando, porque es algo que, viniendo de donde yo vengo, pues claro que es. Yo creo que como yo lo vivo de la misma manera que tú estabas contando antes, ¿no? Sí. Si el público lo puede ver como algo... Es que yo lo vivo así, yo soy la primera sorprendida, te lo juro que... Me ha gustado lo de viniendo de donde yo vengo. Quiero decir que no parece que se te olvida de dónde vienes. No. No, eso es imposible porque eso forma a la persona, ¿no? Todos esos primeros años son muy importantes, dónde has vivido tu infancia, cómo la has vivido. El día que ganaste el Oscar, cuando lo dijiste, cuando dice que estuviste llorando un cuarto de hora, pero cuando dijiste, yo soñaba de niña en un mundo así, y está pasando eso, como si fuera algo irreal. Eso fue muy gordo, ¿no? Es verdad que estuviste llorando como una magdalena un rato largo. Lloré mucho después. Después, sí. Sí, mucho. Pero estaba... Luego cuando miras atrás dices, qué pena no haber estado un poco más tranquila para disfrutarlo más. Porque es como que te suben el volumen tanto, ¿no? Que por dentro que no puedes disfrutarlo del todo. Es un viaje de adrenalina muy fuerte. Pero bueno, ahí está. Y sí sirve para... Y luego cuando dices, no se te puede olvidar que formar parte del firmamento de las estrellas, no ya cuando sales en las relaciones de si la más sexy, la más guapa o la más fea, sino que formas parte de ese mundo del gran glamour, donde tienes que ir espectacularmente bien vestida, que lo cuidas, especialmente bien maquillada, que lo cuidas, fotografiada de manera espectacularmente bien maquillada. Tienes mucha gente a tu alrededor para el cuidado de estos aspectos tan importantes de ti, el aspecto, la ropa, los atuendos, maquillajes, etcétera. ¿Cuidas eso? Es importante eso. Y se ve que lo cuidas muchísimo, pero sí. Quiero saber cómo lo afrontas esto. Bueno, yo intento cuidarlo cuando hay pues, un evento, un día de promoción, un estreno. Pero la verdad es que yo he cambiado mucho en ese sentido, porque yo creo que cuando te conviertes en madre de 2 pequeños, yo antes iba siempre con tacones, le dedicaba mucho más tiempo a eso. Yo creo que es el primer día que me pongo tacones, o sea, ahora que he empezado a hacer promoción, piensas, ¿qué zapatos me pongo para poder correr lo más rápido posible detrás de estos dos? ¿No? Y todas tus prioridades cambian. ¿Y te cambias un poco entonces? Y cambian mucho, mucho, mucho. Bueno, de hecho, a mí muchas veces me critican por ir un poco hecha una pordiosera, vestida por la calle. Pero digo, las grandes galas llegas siempre muy allá, ¿no? Pero ya es como una especie de juego, ¿no? Es bueno, hoy toca esto, pues tienes estilistas que te ayudan a elegir algo bonito, los diseñadores más... ¿Pero los tienes formando parte de tu equipo habitual o no? No, son... Hay gente con la que yo llevo trabajando, como Pablo Iglesias, ¿no? Peluquero, maquillador, pero él está conmigo los días en los que trabajo. Ya. Los días en los que no trabajo no toco un peine, pero bueno, pero así es esto, ¿no? Es la suerte de poder dedicarte a ello cuando estás rodando o cuando estás promocionando una película. Pues yo intento darlo todo, pero cuando estoy fuera de ahí son otras cosas, ¿no? El día se te queda muy corto, son pocas horas y ¿cuál es la prioridad cuando eres madre? El intento de ser tú, dices, yo quiero ser yo, no quiero que se me olvide esto, disfruto, hago mi trabajo, lo realizo con toda la seriedad, pero no quiero que se me olvide ni de dónde vengo, ni quién soy, etcétera, mis hijos y tal. Pero en el mundo actual, con el severísimo escrutinio al que somete en este momento, por ejemplo, Internet, pues los Twitter, ya no los paparazzi, sino cualquier persona que por la calle te fotografía, donde estés, etc. ¿Eso no ha contribuido a hacerte más desconfiada, más hermética, tener más cuidado, desconfiar más?
Bueno, quizás a todos los que nos dedicamos a trabajos así, ¿no? Donde eres pues, un personaje público y no puedes ser un personaje público las 24 horas del día, todos los días del año, es imposible, eso no es salud. Como todos los trabajos, pues tienes que tener un tiempo para ti, un espacio para ti. Y a mí, yo soy muy diferente, ¿no? Si voy sola por la calle y alguien me pide una foto, no me importa hacerla. Y es más el tema de cómo sí creo que hay que proteger a los niños, ¿no? De hijos de personajes públicos, mantenerles separados de todo esto y que debe haber unas leyes que en España, pues gracias a Dios, existen. Y eso sí que creo que es importante y que cualquier madre, cualquier padre que escuche esto, cualquier persona con sentido común, lo entiende y se siente pero identificado. a la hora de comentar, a la hora de explicar tus impresiones sobre las cosas, el temor a ser malinterpretada, el eje porque las cosas se saquen de quicio, etcétera, no te convierte en una persona con extraordinaria cautela, como hablando siempre con sordina, teniendo que mirar a derecha e izquierda. Yo creo que a todos los que nos dedicamos a esto. Y es verdad que cuando yo empecé a trabajar en esto, pues tampoco no había ese tipo de programas, tampoco internet, entonces no había tanto peligro, ¿no? Ni miedo a que se manipulara pues cualquier frase y luego, o sea, yo he pasado por todo tipo de cosas, ¿no? Con esto y a veces dices, qué pena, ¿no? Porque al final nadie te conoce, pero yo creo que como actor no se trata de gustar a todo el mundo ni de hacer un gran esfuerzo porque la gente te conozca o por intentar caer bien. Nunca vas a caer bien a todo el mundo. Pero sí que a veces se crea una relación demasiado fría porque hay un mecanismo muy hermético que se activa cuando estás en algunas situaciones donde hay mucha prensa. Por ejemplo, yo contigo no me siento así. Yo me siento tranquila porque sé que lo que estamos hablando es lo que va a salir y lo que la gente va a escuchar. Pero hay otras situaciones en las que te sientas en una mesa redonda y hay 20 personas grabando lo que estás diciendo y muchas de ellas pues pueden alterar, ¿no? el resultado. Has vivido con sufrimiento y también, digamos, ha habido, en tu caso menos, con el caso de Javier o de su familia o los actores en general, con la imagen general que algunos sectores han atribuido a ese grupo, de grupos de gorrones, de gente que vive del cuento, que viven, etcétera. Sabes que hay una especie de pensamiento anti-cine español o anti-actores españoles, etcétera. Eso a ti te ha rozado, no te ha llegado tan directamente, supongo, pero lo has debido percibir también, ¿no? Hombre, es que yo no veo España como alguien que está fuera, yo la vivo desde aquí, incluso cuando no estoy aquí. Yo me levanto por la mañana, el periódico que voy a leer es este, mi familia está aquí, mis amigos están aquí. Sí. Entonces, pues el hecho de que un gobierno en un país no solo no apoye la cultura, sino que intente ir contra ella, eso luego tiene muchas consecuencias. Cultura no es solo entretenimiento, es algo que puede enriquecer mucho a la sociedad, a nuestros hijos, no sé qué es lo que queda ahí, ¿no? Creo que es un tema mucho más serio de lo que parece, pero cuando el que se queja es uno que está en una situación más o menos privilegiada, ya está mal visto. ¿Cómo tienes repartido más o menos tu año? Madrid es tu casa, ¿no? Siempre es mi casa, incluso cuando no estoy aquí, sí. Madrid es tu casa. Bueno, y más o menos en el transcurso del año, ¿cuántos meses, bueno, arriba, abajo, estás aquí o fuera de aquí? Eso cambia mucho, la verdad. Depende de los proyectos, de si son aquí o son fuera, cambia mucho. Ahora, por ejemplo, tengo muchos proyectos que se van a rodar sí, ahora vamos aquí. de ellos. Pero, ¿y los niños? ¿Cómo te planteas la aceptación o no de proyectos? Muchos actores y actrices, a la hora de calcular, han estado en etapas de sus vidas tomando decisiones en función de eso, ¿no? Sí, no, una vez que los tienes ya las decisiones se toman de acuerdo a, bueno, miras todo desde el sitio, a cuánto tiempo vas a estar, todo, ya la prioridad absoluta es eso. Entonces eso va a marcar todas las decisiones. Todas. Y lo inmediatamente próximo que tienes, bueno, va a haber el estreno de Zoolander 2, que esto ya ha rodado. Sí. Ha debido ser muy divertido, me imagino. ¿O no? Sí, sí, ha sido muy divertido. Fue un rodaje marcado por algo muy fuerte. ¿Así? Por mi padre. Pero la verdad es que el rodaje, Ben Stiller, Owen Wilson, y yo soy muy fan de Zoolander, de la primera. Creo que es una película que se convirtió en una especie de peli de culto, ¿no? De la gente a la que le gusta la ha visto 3, 4, 5 veces. Sí, por eso. Está bien. Sí, sí. Luego, ahora tienes pendiente Escobar. Con Fernando León. Todavía no tenemos fecha de... Se va a hacer el año que viene, todavía no sabemos cuándo se va a rodar. Ahí vas con Javier.
sí. Que además hace Pero a lo coproduce Javier, ¿no? Sí, pero no tenemos la fecha todavía. O sea, que el año que viene tampoco te puedo decir que sea el año que viene. Puede que no el año seguro. que viene, pero el año que viene sí haces con Fernando Trueba la La segunda Reina de parte España, de, sí, o sea, de sí. la Niña de tus ojos, Reina. Sí, la Reina de España. Que es el mismo personaje 15 o 17 años más tarde, ¿no? El mismo personaje, Macarena, que eso sí me apetece muchísimo recuperarla, ¿no? Ver cómo es su esencia, es la misma, pero en qué ha cambiado esta mujer después de pasarle muchísimas cosas. Es la primera vez que me enfrento a algo así, ¿no? Recuperar el mismo personaje, y para mí como actriz eso es un ejercicio... ¿Y qué más te espera? Digamos, tenemos en Zoolander el estreno, tenemos... Pues seguramente la película de Asghar Farhadi, el director de Una separación, que es uno de mis directores favoritos en el mundo ahora mismo, me encanta lo que hace. Y en ese marco, ¿cómo estarían tus tiempos en Madrid, fuera de Madrid, etcétera? Es que no lo sabemos todavía, no, porque tampoco Asghar sabe dónde va a rodar, y La Reina de España se rodará la mitad fuera y la mitad en Madrid. O sea que muy bien. Si te pido que me digas algo de tu padre, yo siempre he creído, lo digo muy a menudo, que el cielo existe. El cielo lo construimos nosotros para la gente que amamos, presentándoselo a los demás con amor. Como el infierno existe, hablando de la gente que odiamos, presentándolos con horror. O sea, el infierno de Hitler es que hablemos de Hitler como hablamos de Hitler. Y el cielo de tu padre será como tú me hables de tu padre. ¿Quieres que te hable de él? Sí. Uf, qué difícil y qué fácil, ¿no? Pero, es que esto está muy reciente, porque Por eso, pasó no, sí. hace 2 meses y poco, y él era muy joven, 62 años, entonces pues ha sido un shock para toda la familia. Pero aquí estamos intentando asimilarlo, y yo creo que 2 de las cosas que más me han sorprendido en la vida, no, yo creo que las 2 que más me han sorprendido en la vida es lo que pasa cuando pierdes un padre y lo que pasa cuando nace un hijo. Cómo las 2 cosas de alguna manera te llevan a tu infancia otra vez. Da igual que te lo expliquen, ¿no? Que te expliquen la teoría de... Es muy fuerte, es una salvajada. Es como hay cosas, hay recuerdos, memorias que estaban totalmente dormidos y que ahora están tan vivos. Y no, eso es el amor, que sigue ahí, y que no creo que llegue un día en el que pueda decir, pero esto está superado. Es un shock muy grande, y de alguna manera se parecen las 2 cosas. Y tú, en resumen, en el momento en el que estás como mujer, como actriz, como todo, que te encuentras en plenitud, te encuentras contenta, te encuentras agradecida, satisfecha, ¿cuáles son las palabras que emplearías para decirnos cómo te sientes en este momento, en general? Pues bien, feliz, en shock por lo que te contaba, cansada, pero eso es lo normal, con 2 pequeños, y con muchas ganas de seguir hacia adelante, de seguir aprendiendo, de seguir creciendo, de seguir sintiéndome, como te decía antes, ¿no? Como un estudiante, que esta profesión te da la oportunidad de sentirte así. Y lo bueno también de tener niños es como... hay muchas cosas que las descubres, ¿no? Como por primera vez, otra vez. Incluso cambia hasta tu relación con la naturaleza, ¿no? ¿Cuántos años llevaba yo sin sentarme a realmente mirar un árbol y no hacer ¿sí? nada más? Ah, interesante esto. Sí. ¿Se te ha conectado también con de ver, pasar el tiempo, disfrutar de otra manera? Sí, o sea, el sentarte a mirar una hormiga y ver qué va a hacer la hormiga, cómo va... Eso es otra cosa que te regalan los niños, que... No, entras, o sea, cuando estás trabajando, en los años en los que solo haces eso, estás en piloto automático. Yo trabajaba y no hacía nada más. Una vez que tienes una familia, ¿no? y tus ojos están, todo tú está puesto en otros seres. Antes también lo estaba, porque siempre he estado muy unida yo a mi familia, a mis padres, mis hermanos, muy, muy unidos siempre. Pero claro, cuando ya son tus hijos, el mundo lo ves realmente con otros ojos, y eso es un regalo maravilloso de la vida. La vida, que es precisamente el comienzo de nuestra conversación, lo que convierte en noticia a Penélope Cruz, la película Mamá, que hemos quedado en que es una película que parece que es sobre un drama, pero que finalmente es un canto a la vida, ¿no? Sí, sí que lo es. No es deprimente, es dura cuando tiene que serlo, pero el tema que trata tiene que ser así, pero tiene mucha luz, mucho amor, es muy luminosa, y sí es verdad lo que nos dicen los que ya la han visto, que salen con ganas de ir a abrazar a su familia, pues a su gente, es lo mejor que puede pasar. Ojalá sea así. Pues muchas gracias, Penélope. Dale un beso a Javier. De tu parte, muchas gracias. Muchas gracias, Penélope.
Magda.